Muy bien. Para hablar del entorno de las pymes o de las MIPYMES, es necesario tomar en cuenta diversos aspectos, entre los cuales podemos observar los siguientes. Tenemos, por ejemplo, la parte de la cultura empresarial mexicana. La cultura empresarial mexicana, bueno, se subdivide o la podemos subdividir para comprenderla mejor en 5 secciones. Esas secciones van de la mano con la manera en que administran las personas las microempresas. Por ejemplo, tenemos la parte de dirección. Los directores de las microempresas tienen poca habilidad para manejar estos aspectos. Eso se debe a muchas cosas. Por ejemplo, podemos ver que hay poca habilidad para la dirección porque muy posiblemente algunos de los directores que se encuentran este, trabajando como dueños de una microempresa, de un micronegocio, vienen directamente de otro sector completamente distinto al de los negocios y muchos ni siquiera alcanzaron un nivel de gerencia. Algunos pueden ser médicos, ingenieros en electrónica, físicos posiblemente. Sí, su labor es muy diferente a la labor de dirección de un micronegocio. Entonces esto les genera dificultades. ¿Por qué lo hacen? Bueno, lo hacen porque piensan que dirigir una empresa es lo más sencillo del mundo, si ya han realizado otras actividades. Sin embargo, pues carecen de algunas habilidades que son básicas y fundamentales para poder resguardar la dirección empresarial. Otro aspecto que es importante, por ejemplo, es la cobertura media de las vacantes. Asimismo, como resultado de esto, tenemos, por ejemplo, que muchos microempresarios dicen, pues, ¿a quién voy a emplear para que realice la actividad de, vamos a pensar, corte y soldadura? Pues a mi compadre, digo, no es soldador, sabe cortar, pero pues sobre la marcha aprende. Entonces, estos aspectos también generan muchos huecos porque comenzamos a contratar gente que no está completamente capacitada para dirigir un área o para trabajar un área y quedan trabajos a medias. Hay un proceso de curva de aprendizaje muy amplio en el que vamos a ir quedando mal con los clientes y estos aspectos también comienzan a generar dificultades porque tenemos cobertura medias de vacantes, tenemos medios afanadores, tenemos medios ingenieros, tenemos medios administrativos, pero como más o menos cumplen los requisitos, pues los dejamos que se vayan ahí, aun cuando no es su área. Y eso genera complejidades también al momento de desarrollar las actividades de la empresa y al momento de entregar resultados. Otro aspecto que tenemos aquí de gran importancia, por ejemplo, es el clima laboral contaminado. Yo puedo pensar que contraté a mi compadre para que trabajara cubriendo un área de la empresa. Vamos a pensar que es afanador o ayudante general, pero necesito otros 2 o 3 ayudantes generales. ¿Qué es lo que sucede? Como mi compadre es mi amigo íntimo, muy cercano, o a lo mejor no es mi compadre, pero como es la persona que tiene más tiempo dentro de la empresa, comienzan a querer tomar el mando dentro de la organización sobre los nuevos elementos. Se crean a sí mismos un panorama de supervisión que no existe, pero que ellos creen que es así porque son los que tienen más tiempo dentro de la empresa y los demás tienen que hacer lo que ellos les digan. Ojo, aquí hay un aspecto bien importante. Es muy diferente que yo como trabajador pueda brindarle apoyo a mis compañeros, porque soy el de experiencia, para que realicen sus actividades y les enseñe a que yo les dé órdenes a mis compañeros de trabajo. Son 2 puntos muy diferentes, pero que con el paso del tiempo en ocasiones es difícil diferenciarlos y eso pues genera complejidades para desarrollar las actividades debidamente. Se contamina el clima laboral, son una sarda de dimes y diretes, yo me peleo contigo, tú te peleas conmigo, y eso lo aprovecha muy mal, aunque la dirección en ocasiones lo ve muy bien, lo aprovecha muy mal la dirección de la empresa, porque también se vuelve tóxica. Ustedes peleense, y si Juan se pelea con Pedro, o Juan me dice lo que hace Pedro, o Pedro me dice lo que deja de hacer Juan, y lo ven como una oportunidad para recabar información del interior de la empresa, algo que es un error muy grande porque esto evita que se trabaje en equipo y por consiguiente
pues que lleguemos a las metas que deseamos lograr. Y luego tenemos la centralización de la toma de decisiones. Ya hicimos que se pelearan o ya dejamos que se pelearan sus trabajadores. Ya los dejé, ya les saqué toda la información que pude, los contrapunté aún más, pero como consecuencia de esto, yo no voy a confiar en mis trabajadores porque sé que son capaces de decir y hacer todo a su voluntad y a su beneficio. ¿Y qué es lo que pasa? Como yo no confío en mis trabajadores, pues las decisiones aquí las tomo yo. No podemos delegar responsabilidades en otras personas porque no confiamos en ellas directamente. Y esto es lo que genera que las organizaciones vayan trabajando de repente bien, de repente mal, y van a pasito, o se mantienen durante un mismo nivel durante un lapso de tiempo muy largo. Y a veces mantenerse durante ese mismo nivel provoca que de repente la empresa se caiga, aun cuando tiene 15, 20 años dentro de la industria, pero porque generó ese tipo de cultura. Otros empresarios, por ejemplo, me ha tocado verlos que dicen, no, yo solamente quiero vivir 5 años en el mercado, desaparezco y genero otra nueva empresa, pero con diferente rubro. Entonces esto tampoco es muy sano porque solamente van mentalizados con el dinero y esto es un problema muy grande porque mentalizarse sobre el dinero es solamente estarlo, estar dando vueltas a la moneda, pero no tenemos ganancias. Si un negocio regularmente tiene un periodo de vida de 5 años y pasando 5 años y ya la libramos y ya vamos a comenzar también a tener resultados positivos, dejarle un periodo de vida de máximo 5 años, es decir, nomás le voy a dar la vuelta a la tortilla, pero voy a seguir manejando el mismo capital y devaluado por las cuestiones del costo del dinero a través del tiempo. Muy bien. Para evitar esto, los gobiernos generan diferentes políticas públicas que van no solamente desde el financiamiento, sino también a la capacitación y a la asesoría. El gobierno genera demasiadas fuentes de financiamiento para los micronegocios, desde fondos a capital perdido, desde financiamientos gubernamentales por proyectos generados, que obviamente tienen que generar una ganancia, financiamientos hacia el campo, financiamientos hacia tal o cual sector de la sociedad, con la finalidad de que se pueda trabajar correctamente. También el problema con estos financiamientos va relacionado un poco con la cultura empresarial mexicana y es que muchos lo ven como ya recibí financiamiento, ya recibí capital y si es a fondo perdido, pues voy a hacer lo mínimo, no justifico el hecho de que no me funcionó y tendemos a, pues ya no funcionó, ya me gané 1 o 2 milloncitos de pesos y que se friegue el gobierno. Y ese es un error porque si se aprovecha correctamente, la empresa pudiera crecer un poco más o explotarse un poco más, traer un poco de tecnología, pero no, en ocasiones lo prefieren ver como una fuente de ingresos libre de gravamen y eso es un error por parte de las industrias. Pero cuando se aprovecha correctamente, la idea es que se pueda comprar maquinaria, equipo, solventar algún gasto. Por ejemplo, en esos tiempos de la pandemia, se empezó a generar fondos para las pymes para que no tuvieran problemas financieros durante el tiempo que se mantenían cerradas. Ese es un beneficio que tenían para las pequeñas y medianas empresas. Si se aprovecha correctamente, si se genera como un ahorro y se pone a trabajar posteriormente, nos puede ayudar a no quebrar y a ir creciendo constantemente. Otro aspecto que es importante es la capacitación. Sí, somos directores de una empresa a lo mejor, pero eso no nos exime de capacitarnos. O sea, el estar al frente de una empresa no quiere decir que nos las sepamos de todas, todas. Y muy por el contrario, es importante que vayamos aprendiendo diferentes aspectos que a nosotros nos ayudan. Aspectos que se dan, por ejemplo, en Haltrade, aspectos que se dan, por ejemplo, en los diplomados gubernamentales, en Coparmex, en la Universidad de Pymes que creó hace unos 10 años Felipe Calderón. Todos estos aspectos son importantes porque esto va formando al empresario, al líder que se encuentra sobre la empresa y le ayuda a tener una visión más amplia de lo que está realizando, más amplia del mercado en el que se está desenvolviendo y eso también ayuda a generar crecimiento y claro, eso nos ayuda a manejar mejor los financiamientos,
pero también nos ayuda a manejarnos mejor al interior de la empresa y a trabajar de la mejor manera posible. Otro aspecto es la asesoría. Una cosa es la capacitación, una cosa es ir a aprender cómo se hace, pero otra cosa muy diferente es que nos digan ya sobre la marcha, estás cometiendo un error, corrígele aquí, muévele acá y acomódalo. Todos estos aspectos van de la mano para que las microempresas puedan sobrevivir y puedan crecer, porque como ya se ha comentado anteriormente, los micronegocios o las microempresas son la columna vertebral de la economía de mexicana y de la economía de cualquier país, porque al final de cuentas son las que generan mayores negocios, mayores empleos y mayores ingresos y redistribución de la riqueza. Muy bien. ¿Cómo podemos observar a las microempresas dentro del mercado? Las podemos observar de la siguiente forma. Tenemos, por ejemplo, a los nuevos emprendedores, que son aquellos jóvenes o adultos, porque nunca es tarde para emprender, se dice por ahí, que traen la idea de innovar con un negocio y abrir un nuevo negocio. Entonces, esto los tenemos en la parte básica de la pirámide. Después tenemos a todas las personas que ya pusieron su negocio, pero en escalas de crecimiento. Por ejemplo, tenemos una microempresa, que son empresas con menos de 10 empleados o de 1 a 10, como lo queramos ver. Bueno, tenemos, por ejemplo, las pymes son empresas con 50 a 250 empleados y en el caso industrial tenemos de 30 a 100 empleados, o sea, son una cantidad un poco menor en el sector industrial. Tenemos, por ejemplo, que las MIPYMES perdón, las MIPYMES no, tenemos, por ejemplo, las gacelas. Las gacelas son MIPYMES con una tasa de crecimiento acelerado y que desarrollan constantemente nuevos productos y que son capaces de competir local e internacionalmente. Aquí, por ejemplo, podemos ver una MIPYME, una pyme normalmente es una empresa que se desarrolla en un solo sector de la población y que tiende un poco al estancamiento. O sea, podemos tener 4 sucursales de OXXO en un municipio. Bueno, no de OXXO, vamos a decir otro tipo de empresa. Por ejemplo, de Agromaíz, SADCB, una nueva empresa. Tenemos 4 sucursales en un mismo municipio y ahí se queda. Ya nomás vamos a tener esas 4 sucursales, vamos a surtir nada más esta región y se acabó. Muy diferente de esto se encuentran las gacelas que dicen, bueno, ya surtimos esta región, vamos a ir a los otros estados y de paso nos pasamos al extranjero, nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Canadá y comenzamos a surtir de maíz a toda esta ruta y comienzan a expandirse rápidamente y a crecer, a estudiar los mercados. Esa es una empresa gacela. Son MIPYMES, pero crecen más rápidamente con respecto al trabajo que desarrollan. Y son MIPYMES también porque tampoco tienen una capacidad financiera a lo mejor como Coca-Cola, pero son capaces de manejarse un poquito mejor, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos aquí también las empresas tractoras, que son empresas grandes con capacidad de arrastre para jalar a MIPYMES a través de desarrollo de proveedores de financiamiento y apoyos técnicos, entre otras cosas. ¿Cómo son las empresas tractoras? Típicamente una empresa tractora sería, por ejemplo, un kiosco o un OXXO que se pone en un municipio y que en lugar de hacer competencia con las pequeñas empresas, con las pequeñas tiendas de abarrotes que hay en el municipio, les empieza a invertir en desarrollo de tecnología y empieza a hacer una especie de integración vertical para que las pequeñas y medianas empresas crezcan. Esto es con la finalidad de que ellos también se desarrollen y le generen un beneficio, obviamente, a la empresa que les está invirtiendo. Son pequeños inversionistas dentro de las MIPYMES que apoyan para su crecimiento. Y bueno, todo esto lo encontramos dentro de los sistemas de financiamiento, gestión, capacitación y asesoría y comercialización, así como innovación y tecnología que se encuentran dentro del gobierno. El gobierno lo que busca es que el crecimiento de sus empresas o mínimo que se mantengan en el mercado para que sigan trabajando y se siga apoyando a las economías. Muy bien. Aquí, por ejemplo, bueno, podemos saber entonces que el establecimiento de negocios en México
pues cuenta con diversos factores o con diversas situaciones que le pueden tanto beneficiar como perjudicar, pero siempre se trata de mantener un aspecto que sea lo más benéfico posible para los microempresarios. Aquí, por ejemplo, nos dicen que se toman en cuenta diversos factores en los cuales el gobierno busca que la empresa se establezca de manera legal y busca facilitar al microempresario las herramientas suficientes para que desempeñe sus funciones. Ok, la parte difícil gubernamentalmente es precisamente esto. El gobierno busca que las empresas se desarrollen a futuro, comiencen a crecer un poco más hacia el futuro y sean completamente grandes. Pero el problema es que al momento de establecer las leyes o al momento de establecer las reglamentaciones para que las empresas se vean beneficiadas, no todos estudian a fondo la información que se tiene, no tampoco es una realidad que el gobierno haga todo correctamente, eso sería un error pensarlo, pero entre que el gobierno se equivoca y entre que el microempresario no quiere entender la información, pues se comienzan a generar conflictos. Y algo que yo siempre menciono es, típicamente las microempresas tratan de, por ejemplo, evadir impuestos o de evadir sus responsabilidades legales. Entonces buscan esos huecos legales con la finalidad de tener ellos una ganancia un poco más fuerte y al momento de buscar estos huecos legales, el gobierno pugna por tapar esos huecos legales, pero también darle la asesoría suficiente a las empresas y entonces se vuelve un desequilibrio de información y por eso al final de cuentas, pues entre que hago y no hago, pues termino no haciendo y muchas empresas suelen llegar a quebrar. Muy bien. Bueno, eso sería todo con respecto a los entornos de las MIPIMES. Lo anterior lo vimos en clases pasadas. Cualquier duda que os órdenes, tienen el grupo de WhatsApp o pueden mandarme a mí directamente o pueden mandármelo a través de correo electrónico. También a continuación vamos a ver un poco de información referente a la nueva economía, pero eso será en el siguiente video.